dona do lar, eu sou dona de mim. Se eu nasci para casar, não, eu nasci para brilhar. Este é o lembrete de L'Oréal Paris para que você nunca se esqueça do seu próprio valor. Porque a sua história é valiosa. Porque você vale muito. Hola a todos. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Terror cerca de ti. Gracias por la espera durante estos 2 meses y espero que todos hayan disfrutado del verano o invierno, dependiendo de donde me escuchen. Como cada capítulo, quiero agradecer a todos los que, semana a semana, escuchan el podcast, así como dar la bienvenida a los que lo hacen por primera vez. No olviden seguirme en Spotify y calificar y dejar un comentario en iTunes. Esto ayuda a que el podcast llegue a más personas. Recuerden seguir mis redes sociales, @terrorcerca, en Facebook e Instagram, donde publico contenido adicional a los episodios. Y junto con el correo electrónico, terrorcercadeti@gmail.com, es la forma en que me pueden hacer llegar sus sugerencias de historias o sus propios relatos. En el episodio 199, Mercy Brown, les hablé cómo en 1990 un grupo de niños encontraron restos humanos en Griswold, Connecticut, los cuales las autoridades pensaron eran las víctimas de Michael Ross. Esta es la historia de esta semana. Michael Bruce Ross nació el 26 de julio de 1959 en el poblado de Putnam, en Connecticut. Sus padres, Patricia y Daniel Ross, se vieron obligados a casarse cuando ella quedó embarazada mientras ambos cursaban la preparatoria. De acuerdo a un artículo, Patricia no quería en realidad casarse, y mucho menos ser la esposa de un granjero de pollos en Connecticut, actividad que la familia de Daniel desempeñaba. Michael fue el primero de 4 hijos, 2 hermanos y 2 hermanas, nacidos en solo 5 años. Su madre, descontenta con la situación, abandonó a su esposo e hijos y se mudó a Carolina del Norte para estar con otro hombre. Sin embargo, ella regresó al poco tiempo, cuando además se determinó que sufría de problemas mentales, por lo que en 2 ocasiones fue internada en una institución. Pero sus estadías no ayudaron. Ella constantemente abusaba física y psicológicamente de sus 4 hijos, siendo Michael quien recibía el mayor de sus maltratos. Además, de acuerdo a declaraciones de familiares, con tan solo 8 años de edad, Michael fue abusado por un tío joven, quien ayudaba a cuidarlos. Su tío, al cumplir 14 años, se quitaría la vida. Michael diría después no recordar haber sufrido de tales abusos, pero sí recordaba cuánto le gustaba ayudar a su padre en la granja. Después del suicidio de su tío, quien también ayudaba en la granja, la labor del sacrificio de pollos enfermos o con alguna deformidad recayó en el entonces pequeño Michael. Él estrangulaba a los animales con sus propias manos. Con el paso de los años, sus responsabilidades en la granja continuaban aumentando, todo mientras él cursaba la educación básica.
De acuerdo a una nota, cuando él estaba en la preparatoria, fue evaluado y obtuvo un puntaje de 122 puntos de coeficiente intelectual, colocándolo en el 9% de la población y catalogándolo con una inteligencia superior, 2 niveles arriba del promedio. A pesar del trauma que Michael sufrió, él logró sobresalir en la escuela. Al terminar la preparatoria, en 1977, fue aceptado en la prestigiosa Universidad de Cornell, donde estudió economía agrícola. Mientras cursaba la carrera, él fue un miembro activo del cuerpo estudiantil. Formó parte de una fraternidad y de la organización Futuros Granjeros de América. También, durante esa época, salió con algunas jóvenes atractivas, llegando incluso a comprometerse con una estudiante. Sin embargo, todas sus relaciones siempre terminaban cuando el sueño de una familia perfecta que Michael tenía era oprimido por otras fantasías, perturbadoras y violentas fantasías sexuales. No pasaría mucho tiempo antes de que Ross diera rienda suelta a sus fantasías. Mientras cursaba el segundo año en la universidad, comenzó a acechar a jóvenes estudiantes. Al poco tiempo, el acecho evolucionó cuando abusó de algunas mujeres, increíblemente, logrando escapar de las autoridades por un par de años. Sung Nok Tu era una estudiante de la Universidad de Cornell, originaria de Vietnam, sobresaliente en sus cursos y conocida por ser muy amable. Cierta noche, mientras se encontraba estudiando, Sung salió de su dormitorio. En mayo de 1981, fue descubierto el cuerpo sin vida de la joven de 25 años de edad. Estaba en el fondo de un barranco, en Ítaca, Nueva York. Inicialmente, las autoridades pensaron que se trataba de un suicidio, ya que ese barranco era conocido por ser el trágico destino que jóvenes usaban para saltar y quitarse la vida. Sin embargo, pronto se darían cuenta que la joven había sido víctima de abuso sexual y asesinada. Su caso se mantuvo como un caso sin resolver, pero se cree que Sung fue la primer víctima de Ross. Al terminar sus estudios, en septiembre de 1981, Ross trabajaba para la empresa Cargill Inc. en Carolina del Norte. En un viaje de trabajo a Illinois, mientras se encontraba paseando en bicicleta, se encontró con una joven de 16 años a quien secuestró. La llevó a un área boscosa donde la amordazó. Antes de que su crimen escalara, Ross fue sorprendido por la policía, por lo que fue arrestado, multado con $500 y puesto en libertad condicional. La policía había tenido bajo su custodia a quien cometería una serie de horrendos crímenes. En enero de 1982, ya de regreso en su estado natal, Ross secuestró y asesinó a la joven Tammy Williams, de 17 años de edad, de Brooklyn, Connecticut. Tammy se encontraba caminando a plena luz del día. Se dirigía a su casa. Su cuerpo, al ser encontrado, mostraba señas de agresión sexual y había sido estrangulada. En los días siguientes, Michael consiguió un empleo en una granja en Ohio, donde vivió alejado de problemas, pero no por mucho tiempo.
Unos meses después, en abril de ese año, Ross tocó la puerta de una casa en un poblado rural, en el condado de Licking, diciendo que su auto se había descompuesto. Pidió prestada una linterna. Unos minutos después, llegó a la misma casa para regresar la linterna, solo que esta vez pidió también usar el teléfono. Cuando la mujer, que se encontraba sola, accedió, Ross entró e intentó estrangularla. Solo que la mujer, una policía fuera de servicio, se defendió, haciendo correr a su atacante. Con la descripción brindada, la policía de Ohio detuvo a Ross y fue arrestado. Sus padres pagaron la fianza el 11 de mayo y fue enviado a su casa en Connecticut, donde fue obligado a asistir a una institución de salud mental para ser examinado por un periodo de 60 días. Sin embargo, más tarde, el 15 de junio, mientras circulaba por un camino rural cerca de Danielson, Connecticut, se encontró con Deborah Taylor, quien estaba buscando una estación de gasolina. Ella, mientras viajaba con su esposo, su auto se había quedado sin combustible, por lo que la pareja se separó en busca de una estación de servicio. Sus restos no serían descubiertos hasta finales de octubre. Durante ese tiempo, Ross se declaró culpable de los cargos de agresión contra el oficial de policía en Ohio, por lo que en agosto fue multado con un pago de $1,000 y enviado a prisión por 4 meses, para ser liberado el 22 de diciembre de ese 1982. En mayo de 1983, Ross fue contratado por una empresa de seguros en Connecticut, donde su solicitud de empleo falsamente negaba cualquier antecedente penal. Durante los primeros meses, mostró un gran desempeño en su nuevo empleo. Los instintos o necesidad de asesinato se calmarían, pero solo por un tiempo. En noviembre de ese año, Robin Stravinsky, de 19 años de edad, se encontraba pidiendo aventón, es decir, haciendo autostop, para llegar a su casa el Día de Acción de Gracias, pero ella no llegó a su destino. Robin desapareció cerca del poblado de Norwich, en Connecticut. Su cuerpo, sin vida, fue encontrado una semana después. El empleador de Ross notó una gran mejora en las actividades del trabajador en los meses de diciembre y enero. Pero para marzo de 1984, notaron un gran declive en su desempeño. Solo un mes después, en abril, las jóvenes April Brunet y Leslie Shelley, amigas y vecinas, ambas de solo 14 años de edad, se encontraban caminando en Griswold. Las adolescentes habían salido de ver una película y se dirigían a casa de otra amiga. Ross, al verlas caminando, les ofreció llevarlas. Pero una vez en su auto, las condujo hasta Rhode Island, donde las ató, abusó de ellas y estranguló. Solo 2 meses después, el 13 de junio, Wendy Barbolt desapareció del poblado de Lisbon mientras caminaba de su casa hacia una tienda. Su cuerpo, estrangulado y abusado, fue encontrado 2 días después. Algunos testigos
declararon haber visto un pequeño auto Toyota de color azul cerca de la escena del crimen, además de proporcionar la descripción del supuesto secuestrador. La policía comenzó la investigación de la desaparición de Wendy. Al revisar el registro de más de 2,000 autos compactos y comparar con los antecedentes penales, dieron con Michael Ross el 28 de junio de ese mismo año. Para ese entonces, Ross vivía en Jewett City. Sus padres se habían divorciado y vendido la granja. Michael fue cuestionado en su casa, donde declaró sobre sus 2 detenciones anteriores por cargos sexuales. El sospechoso fue detenido y una vez en custodia de las autoridades, él rápidamente aceptó haber asesinado a Wendy, además de brindar direcciones para que la policía diera con los restos de Leslie y April. 2 días después, confesó el crimen y brindó también direcciones donde encontrarían los restos de Tammy Williams, desaparecida en enero del 82. Finalmente, confesaría haber secuestrado, abusado sexualmente y asesinado a 8 jóvenes mujeres. Aunque, debido a las pruebas con que contaba la policía, solo fue acusado formalmente de 6 homicidios. En 1987 se llevó a cabo el juicio. En el proceso se presentaron todas las pruebas recabadas por la fiscalía, así como testigos relacionados al caso. Al jurado solo le tomó menos de 1 hora y media para declarar a Michael Ross culpable por el homicidio de las mujeres. El 5 de junio, Ross recibió una sentencia de 120 años por el asesinato de Tammy y Debra. El 26 de junio, fue acusado por los asesinatos de April, Leslie, Wendy y Robin, crímenes por lo que fue sentenciado a pena de muerte. Después de la sentencia, comenzaron a hacerse públicas diversas anomalías durante el proceso. Una reportera que presenció el juicio informó que el juez mostró actitudes inapropiadas hacia la defensa y sus testigos. Él leía su correo, se cortó las uñas e incluso ponía los ojos en blanco y se mostraba aburrido durante los testimonios de la defensa. Cuando una de las hermanas de Michael testificó, el juez arremetió contra ella, cuestionándola, lo que podría interpretarse como un intento de desacreditar a la testigo. Aún más grave, tanto Ross como el detective que lo detuvo confirmaron que, al ser interrogado, el sospechoso aceptó haber cometido los crímenes antes de que le fueran leídos sus derechos Miranda, parte clave de todo proceso legal, y sin los cuales evidencias obtenidas, en ese caso la confesión, tendrían que haber sido ignoradas del caso. Ross presentó apelación tras apelación, intentando que su caso fuera revisado y un nuevo juicio fuera llevado a cabo. Sin embargo, todas las apelaciones fueron rechazadas. A pesar de todas esas inconsistencias, la sentencia se mantuvo. Mientras Ross se encontraba esperándola, él escribió cartas y brindó entrevistas donde declaraba que no había recibido un trato justo por parte del sistema judicial. Él esperaba que su cooperación en la investigación hiciera que sus crímenes
fueran tratados como una enfermedad, algo que él no podía controlar. Durante ese tiempo, Ross fue prescrito con un medicamento que inhibe la testosterona. Lo que él declaró terminó con sus fantasías de abuso y asesinato. Agregó que, ya sin fantasías, había tenido que enfrentarse a la realidad de sus crímenes y a aquellos que había lastimado como consecuencia de estos. En 1992, decidió no apelar más a su sentencia. Aunque opuesto a la pena de muerte, él quería que su ejecución sirviera de cierre para las familias de sus víctimas. En el 2000, Ross fue acusado también del asesinato de Paula Pereira, de 16 años, quien había desaparecido de Wallkill, Nueva York, en abril de 1982. Crimen que confesó hasta esa época. Por este asesinato, Ross recibió una condena adicional de 8 a 25 años en prisión. El 13 de mayo del 2005, en el Centro Correccional Osborne, en Somers, Connecticut, Michael Ross, de 45 años de edad, rechazó su última oportunidad de apelación de la sentencia. El acusado recibió 3 dosis de inyección letal y el médico de la prisión declaró su muerte a las 2:25 de la mañana. Ross fue el primer convicto ejecutado en el área de Nueva Inglaterra en 45 años. Un grupo de más de 300 personas se había reunido fuera de la prisión. La mayoría, gente en contra de la pena de muerte, portando velas. Un joven declaró, cito, "No sé cómo puedo sentirme. No puedo creer que hayan matado a un hombre". Por otro lado, diversos miembros de familia de sus víctimas dijeron haber estado agradecidos con la ejecución. Edwin Shelley, padre de Leslie, quien tenía 14 años, dijo, cito, "Hemos esperado 21 años de justicia. Quiero agradecer al jurado y al estado de Connecticut por finalmente darnos la justicia que le fue arrebatada a nuestras hijas". Debbie Dupois, hermana de Robin, dijo, cito, "Pensé que sentiría una conclusión, pero siento coraje. Solo verlo recostado, dormido, después de lo que le hizo a estas mujeres. Pero estoy segura que pronto encontraré un cierre". Esta fue la historia del asesino serial Michael Ross. Y, como lo he mencionado en otras ocasiones, lo más importante en estos casos no es inmortalizar a un criminal. Por el contrario, es recordar, nunca olvidar a sus víctimas. Sung Nok, de 25 años, crimen por el que nunca fue acusado. Tammy Williams, de 17. Paula Pereira, de 16. Deborah Taylor, de 23. Robin Stravinsky, de 19. April Brunet, de 14. Leslie Shelley, de 14. Y Wendy Baribold, de 17. Con esto llego al final de este episodio. Como siempre, te recuerdo estar alerta de todo lo que pasa a tu alrededor, ya que el terror está donde menos te lo esperas. El terror está cerca de ti. Cuando el miedo se convierte en terror, hay una historia que contar.